cuando anuncia esta tesis de un mundo invertido de valores, que es lo que vivimos hoy día, un mundo totalmente invertido de valores, dice que la ira, la cólera de Dios está directa frente a las injusticias de los seres humanos que esconden la verdad en la injusticia. Entonces hay una reiteración de justicia e injusticia, y entonces esconden, aprisionan, dice, la verdad en la injusticia. Y es cuando a los malos le va re mal, re bien, y a los buenos le va re mal, como Job lo reclamaba, y Eclesiastés. Mañana hablaremos un poquito de Eclesiastés. Pero vean ustedes cómo con Pablo podemos ver este análisis macro de lo que vimos en la mañana, de este sistema, y de ese no es otra cosa que el pecado estructural sistémico, donde pareciera que no hay salida. No, las buenas intenciones no son salida, por más buenas que haya. Una buena ley no es una salida, no hay posibilidad. Pablo llega al extremo en su estilo retórico de decir, bueno, no hay salida, se necesita una intervención diferente, una lógica de prácticas diferente, donde ya no es la ley, sino la gracia, la misericordia, y lo que llamaría la justicia de la divinidad, para no decir de Dios, porque ya queremos hablar, la justicia de la divinidad, que es otro tipo de justicia. Y recordemos que escribe en el contexto del Imperio Romano. Para mí, él está analizando todo el Imperio Romano, donde el emperador era el más humano de todos, el Salvador, el príncipe de paz. Eran los títulos del emperador que los evangelios le han dado a Jesús desde el pesebre, ¿no? Desde Lucas, desde que nació. Entonces, él está contraponiendo dos tipos de justicia. Pero a mí me gustaría, a este tipo de justicia, la práctica de la justicia, ir a Santiago, porque Santiago me da categorías de lo cotidiano y Pablo no. Santiago me dice, mira, si donde estás tú reunido hay una hermano o una hermana que tiene necesidad, no tiene que comer, no tiene abrigo, y tú le dices que le vaya muy bien, shalom, y no le das, ¿de qué sirve? ¿No? Ese es un reto a la solidaridad. Está hablando ya de lo concreto. Lo interesante es que Santiago habla de hermana. Dice, si un hermano o hermana. Siempre me llamó la atención. Los comentarios, nadie le llama la atención. Pero yo como mujer que leo eso, digo yo, qué raro. Si es Santiago, usa un lenguaje más machista. El griego de Santiago es más machista, porque dice, feliz el varón que soporta la prueba, pero entonces las mujeres que, entonces incluso no usa antropos, feliz el hombre en el sentido del ser humano, sino usa anir, varón, de una vez. O sea, el lenguaje de Santiago es un lenguaje androcéntrico, ¿verdad? Dentro de la cultura patriarcal. Pero aquí en este ejemplo concreto de hermanas, hermanos y hermanos en necesidad extrema, usa hermanas. ¿Por qué será? Podría ser que la mayoría eran mujeres, entonces no puede pasarlo por alto, porque si fueran mitad y mitad, dice hermanos. O puede ser que toda la congregación eran mujeres y está obligado a decir hermanas, hombre, hermanas, ¿no? Es ahí, ¿verdad?, donde uno entra con la sospecha. Son cosas muy concretas en donde esa epifemia, ese codicia, ese deseo, aparece ya en elementos muy concretos. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ah, porque usted quiere tener y no alcanzan. Y después quieren tener, y repite la palabra, ustedes quieren tener, y no lo alcanzan, y quieren tener. Ahí viene la epifemia, que es la codicia, ¿no? La codicia. Y luego no tienen, porque no piden, y cuando piden para sus propias cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí. Y luego viene el problema de los campesinos. Tenemos problemas de los campesinos que no les retienen el salario, pero es interesante porque Santiago es un estilo sapiencial profético y de una vez anuncia la destrucción de los terratenientes, ¿no? Aúllen ahora porque no pagan el salario grita y esto, ¿no?
En Pablo, ¿verdad? Vamos de allá para acá, ve el pecado estructural. Santiago no ve el pecado estructural. Santiago piensa que con tener un corazón puro podemos cambiar las cosas. Pero Pablo dice, no, tú te crees bien, tú judío, tienes una ley justa y santa. Pues no, porque todos somos cómplices del pecado. Y cuando hablamos de cómplice del pecado, hablamos de relaciones de pecado. Y ahí viene la cuestión de las relaciones de poder de género, porque no son solo relación, no solo pecado estructural de un sistema económico desregulado, que al cumplirse, ¿verdad?, acaba como una hojarasca, ¿verdad?, con todo, sino también de relaciones, porque está hablando de prácticas de injusticia. Y ahí en las relaciones es donde vemos nosotros las relaciones que tenemos en las luchas de poder y todo tipo de relaciones pecaminosas, de relaciones de pecado. Hay una parte, no quisiera porque yo me voy a llevar aquí todo el tiempo. Me están siguiendo un poquito, ¿sí? Haciendo la lectura teológica de lo que hemos visto. Tenemos también otro ejemplo cotidiano, o sea, del campesino. Hay otros que son de comerciantes que solo maquinan en ganar. Dice, esos ustedes, ¿verdad?, que solo piensan, este año vamos para acá, ganaremos, quedaremos un año por acá y haremos grandes negocios. Era en gran escala, ¿verdad? Un comercio en gran escala. También hace esta crítica. Pero hay una que es de la propia gente, que supuestamente son seguidoras del movimiento de Jesús, seguidoras del movimiento de Jesús. Dice, pero ¿qué es eso que pasa en ustedes? Si una persona viene y trae un anillo muy elegante, una ropa muy fina, lujosa, le dicen, venga por aquí, siéntese acá, y le dan el primer puesto. Y después viene un indigente, ropa andrajosa, que huele mal, y le dicen, tú quédate allá, parado o bajo el banquillo donde estoy sentado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo ustedes van a hacer acepción de personas? ¿Acaso Dios no eligió a los pobres para ser los herederos del reino? ¿Acaso? Esa es una pregunta retórica que le está haciendo recordar que esa es la tradición y que están siguiendo los valores de la sociedad grecorromana, que son los valores de patronazgo, ¿verdad?, de honor y vergüenza. Pues qué vergüenza, hay que rendirle honor al que tiene plata y al que no, ya no. Pero los valores del reinado de Dios no son así, ¿sí? No son así los valores. Por eso es que Santiago llega a afirmar que la religión verdadera y sin mancha, sin mácula, es ¿cuál? Dice visitar, pero no para tomarse una tacita de café, porque la palabra visitar aquí significa apoyar, ¿verdad?, de todo tipo, económicamente, etc. Viudas y huérfanos, y mantenerse y no seguir los valores de esa sociedad grecorromana, porque si yo digo mantenerse incontaminados del mundo, de una vez, por lo menos los evangélicos aquí van a decir, no bailes, no tomes, no te acuestes con fulano de tal, no, porque ese es el mundo. Aquí no se habla nunca de sexo ni nada en esta carta, sino justamente de la solidaridad como el principio de misericordia para cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la verdadera religión, la verdadera espiritualidad se manifiesta en la solidaridad. Y cuando hablamos de huérfanos y viudas, otra vez tenemos la casa patriarcal y otra vez estamos con lo cotidiano de todo lo que hablamos aquí, porque son las viudas justamente las más desfavorecidas, porque no tienen un kyrios ahí, un señor, ¿verdad?, que se haga cargo de ellas. Entonces, de acuerdo a esa sociedad, el ser viuda es el representante más pobre de la sociedad. Bueno, en el Antiguo Testamento no tenemos mucho, después ya tenemos viudas muy ricas, etc., pero eso es otra cosa.